Desde The People's Church en Toronto, Canadá, el Ministerio Internacional Cristiano Vive la Verdad te invita a disfrutar de las enseñanzas del Maestro Internacional, Dr. Charles Price, quien nos entrega un mensaje fresco y renovador de la Palabra de Dios. En este día quiero que abras tu Biblia. Vamos a leer del libro de Génesis, el capítulo 1. Es el primer libro de la Biblia. Capítulo 1, leamos el verso 1. Nos dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y el resto de este capítulo nos explica la afirmación del inicio, pero no voy a leer el resto del capítulo en este estudio, solo algunos versos. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dentro de los siguientes estudios quiero que veamos a los primeros capítulos de Génesis. Serán Génesis capítulos 1, 2 y 3. No hay probablemente sección en la Escritura más controversial que estos tres capítulos. Tanto así que muchos cristianos apenas si los leen. ¿Cómo los leemos? ¿Cómo respondemos a estos textos? Y existe mucha inseguridad acerca de cómo entender a estos primeros capítulos de Génesis. Y quiero decirte que existen solo ciertas secciones en la Escritura tan vitales como estos tres capítulos. Si hiciéramos una distinción con el resto de la Escritura, lo que no deberíamos hacer. Pero si no entendemos estos tres primeros capítulos, nuestra comprensión del resto de la Biblia estará mal. El nombre Génesis es principio. Ese es el significado de la palabra Génesis, y en el Génesis tenemos el principio del universo. Tenemos el principio del mundo, tenemos el principio de la vida, tenemos el principio de la raza humana, el principio de lo masculino y femenino. Tenemos el principio del trabajo y la responsabilidad que tenemos aquí. Tenemos el principio del matrimonio, tenemos el principio del pecado, el principio del mal, el principio de la corrupción y el principio de la esperanza. Eso es solo los primeros tres capítulos. No entenderemos el resto de la Biblia si no entendemos los capítulos que abren el libro de Génesis. Existen dos temas principales que la Biblia abarca a través de toda ella, y estos dos temas principales son extraordinariamente relevantes hoy. De hecho, sugiero que estos dos temas de la Biblia son de gran preocupación en la actualidad, en el siglo XXI. Son mencionados por reporteros, por comentaristas, por políticos, por psicólogos, por filósofos, por los médicos. Son temas tratados por las Naciones Unidas y por líderes mundiales. Y los dos temas son estos. Número uno, ¿qué ha salido mal con el mundo? Y número dos, ¿cómo lo arreglamos? Y esos son los temas que trata la Escritura. Génesis 1 al 3 nos dice qué salió mal con el mundo, y el resto de la Biblia nos dice cómo Dios lo va a arreglar. Así que no entendemos el resto de la Biblia hasta que entendamos los primeros tres capítulos. A menos que tengamos un diagnóstico correcto del problema, no podremos producir la solución correcta del problema. Por eso voy a ir despacio para estudiar estos tres capítulos contigo. Ellos tratan lo que podríamos decir las preguntas fundamentales de la vida. Cuando te sientas a pensar sobre la vida, estas son las preguntas que surgen. ¿De dónde viene el universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos portamos de esa forma? ¿Existe Dios? ¿Por qué morimos? ¿Hay esperanza en el mundo? Y todos estos asuntos son tratados en estos capítulos del libro de Génesis. Permíteme iniciar diciendo que el tema de Génesis capítulo 1 no es la creación. El tema de Génesis capítulo 1 es el Creador.
32 veces el nombre de Dios está en el primer capítulo. Aunque no lo he chequeado, sospecho que no hay otro libro en la Biblia donde se mencione tanto el nombre de Dios. Él es su tema. Inmediatamente en los primeros versos descubrimos algunas cosas significativas acerca de Dios. Descubrimos que en el primer verso Él es preexistente. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En otras palabras, cuando el principio inició, Dios ya había estado ahí para iniciar el principio. Si lo dijéramos así, Él existía antes que el principio. El tiempo tiene un principio. Ya lo hablaremos en otro estudio. Es preexistente. Lo segundo que aprenderemos de estos primeros versos es que Él es personal, porque encuentras una serie de afirmaciones. Dios dijo algo. Dios vio que era bueno y Dios lo llamó y le dio un nombre. Dios dijo, Dios vio, Dios llamó. Encontrarás que eso se repite a lo largo de esto. Decir, mirar y el llamar son actividades muy personales. Estamos hablando de un Dios personal. Lo tercero que descubrimos en estos primeros versos de la Biblia es que Dios es poderoso, porque las cosas ocurren. Nos dice, y dijo Dios que exista la luz. ¿Y qué sucedió? La luz existió. ¡Uf! Eso muestra que Él es poderoso. En los primeros 2 versos descubrimos que Él era preexistente. Él es personal. Él es poderoso. Pero si Génesis es el libro de los comienzos, no es acerca del principio de Dios. La Biblia no explica sobre Dios antes del principio, se asume su existencia. Y todo lo demás en la Biblia se basa en el fundamento de esas 4 primeras palabras, las cuales son las 4 palabras de las que hablaremos en este día. Dios en el principio. Él ya estaba ahí. Mencioné que Génesis lidia con preguntas esenciales sobre la vida, pero probablemente la pregunta clave es, ¿Dios existe? Es una pregunta fundamental, porque si la respuesta a esa pregunta es incorrecta, todo lo demás en la vida estará incorrecto. Si la respuesta a ello está mal, ¿existe Dios? Nuestro entendimiento de lo que somos, de la existencia del mundo, del cómo comportarnos, lo que tiene valor, lo que no tiene valor, todas esas cosas serán directamente influenciadas por cómo respondemos a esa primera pregunta. ¿Dios existe? Yo no pretendo que esta sea una pregunta fácil, no lo es, y hablaremos de ella. Pero es un asunto crucial, y Génesis 1 no intenta darnos una explicación o presentar una apologética sobre la existencia de Dios. Simplemente ya la asume. Dios en el principio. Y Él estaba ahí, siendo activo, creando los cielos y la tierra. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? ¿Cómo sabemos que el nombre de Dios no es una palabra hipotética porque hay un gran vacío que no conocemos y llamamos a lo que sea que eso sea Dios? Eso es lo que Stephen Hawking hace en su libro, Una breve historia del tiempo. Lo que Hawking está intentando hacer es establecer una teoría que unifique todo lo que existe, lo cual no existe en el momento. Hay varias pequeñas, pero no hay una teoría que las una y que se pueda identificar a todo lo que está en el universo. No sé lo que eso sea, nos dice, trato de encontrarlo, así que mientras tanto lo llamaremos Dios, lo que significa ese vacío. No estamos seguros de lo que es. Irónicamente, claro, podría ser que Dios calce ahí donde Hawking pone el nombre Dios. Pero eso no significa lo que Génesis 1 quiere decir. Pero si despierta la pregunta frecuente, ¿podemos probar que existe Dios? Estoy seguro que te han hecho esa pregunta. A mí me han hecho muchas veces y la respuesta que he dado es que es una pregunta incorrecta. Y la razón por la que es una pregunta incorrecta es porque existen algunas cosas que se pueden comprobar y hay cosas que no se pueden comprobar. La ciencia
Y el método científico es para establecer hechos basados en la observación, repetición y medición. Los científicos observan algo y lo observan repetidamente y lo repiten y tratan de medir a lo que está ocurriendo. Como resultado de esto, ellos han creado un tipo de dogma. Por ejemplo, cuando Isaac Newton estuvo un día ocupado en sus asuntos bajo un árbol y una manzana le cayó en la cabeza, él pensó para sí, ¿por qué la manzana cayó hacia abajo? ¿Por qué no se fue hacia arriba? ¿Por qué se cayó? Claro que todo el mundo había visto caer las manzanas hacia abajo, pero nadie se hizo la pregunta del por qué caían para abajo. Pero Isaac Newton lo hizo. No solo las manzanas caen hacia abajo, así que empezó a observar y comenzó a medir y arrojó como resultado su teoría de la gravedad. Y su teoría de la gravedad era que cada cuerpo es atraído con una fuerza proporcional a la masa de cada cuerpo. Mientras más grande el cuerpo, más grande la atracción. Es por eso que el polvo se sienta a un lado y no es atraído hacia el suelo. En cambio, la masa de este cuerpo, de este podium, es más grande que del polvo y es atraído hacia abajo. Y eventualmente, después de esa observación significante y mediciones, surgió lo que conocemos bien como la ley de gravedad, la cual mantiene al universo comportándose y operando con predicción. La ciencia lidia con pruebas, pero las cosas no materiales no se observan o repiten o se miden. Así que no puedes aplicar el método científico para comprobar cosas en la historia, en filosofía, en asuntos morales de la vida, en el conocimiento religioso. No puedes comprobar esas cosas. Por ejemplo, no puedes comprobar la existencia de Julio César con el método científico. Se nos ha contado y hay rumores que él vivió en el primer siglo y gobernó el Imperio Romano, pero no podemos observarlo, no podemos repetir el evento, no podemos medir el evento directamente, porque la historia no es observable, no es repetible, etc. La pregunta, ¿cómo comprobamos la existencia de Dios?, es incorrecta porque no puedes aplicar esos estándares de prueba a cosas no materiales. Lo que sí puedes es proveer evidencia. Pero creer o no creer en Dios, como creer o no creer en César, se tiene que basar en la evidencia o la falta de ella. Pero no esperes producir pruebas objetivas. El autor del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, escribe, y este es un gran capítulo acerca de la fe, nos habla de Génesis capítulo 1 en dos ocasiones. Una en el verso 3, donde dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Lo que nos dice es que es por fe que entendemos que Dios formó el universo solo con su palabra. Y lo que ahora podemos ver, antes eso no existía. Dios hizo lo que vemos con su voz de la nada. No fue una remodelación de algo, fue la creación desde la nada. Él nos dice que eso lo aceptamos por fe. Eso no significa que es por ingenuidad. La fe no es ingenuidad. La fe significa mirar a la evidencia y llegar a un punto donde reconoces, está bien, voy a confiar en esto. Existe un punto cuando tú dices, toda la evidencia está, pero voy a saltar. No es un salto en la oscuridad, sino un salto en la evidencia. Y si Dios no es Dios, absolutamente nada va a ocurrir. Si Dios es Dios, lo vas a encontrar, como lo veremos en unos minutos. Y lo segundo que Hebreos dice en el mismo capítulo acerca de Génesis 1 es que cualquiera que venga a Dios debe creer que Él existe, y Él premia a quienes lo buscan a Él. Esto es, existen dos cosas. Tú crees que Él existe, no solo porque te paras y dices, yo creo que Él existe y listo, sino que Él premia a quienes lo buscan. Él en verdad hace algo por aquellos que lo buscan.
Pero lo central en este capítulo es que hay un punto de fe donde tú dices, voy a confiar. Tuve la gran oportunidad de ir y visitar escuelas y hablar en cada clase, y fue una gran oportunidad para ir y enseñar la verdad. Yo solía visitar bastantes escuelas y una de las cosas que hacía con los estudiantes era hablar sobre la existencia de Dios. Y les decía a los muchachos con los que iba a hablar, cuando se trata de la existencia de Dios, las personas caen en tres categorías. La primera categoría es donde están los que creen, y voy a llamarlos teístas. Teísta viene de la palabra griega teos, que es Dios. Un teísta es un creyente en Dios. Al lado opuesto de este escenario está el ateísta. La vocal A es un prefijo y significa sin Dios. Alguien amoral es alguien sin morales. Ateísta es sin Dios. Y un ateísta no es simplemente alguien que no cree en Dios. Un ateísta cree en algo. Él cree que no hay un Dios. Es una afirmación dogmática. Tenemos al teísta, existe un Dios. El ateísta, no existe un Dios. Y en la mitad, la tercera categoría es agnóstico. Hay otra A, sin conocimiento. Gnosticismo, conocimiento. Agnóstico, sin conocimiento. En otras palabras, alguien que dice, yo no sé. Déjame darte una ilustración. Si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen en la existencia de Martin Tracy? Este nombre, podrías o no conocerlo. Podría ser que me inventé el nombre, pero hago la pregunta, porque podrías calzar en una de tres categorías. Podrías estar en la categoría ateísta y decir, no hay un Martin Tracy. O podrías entrar en la categoría agnóstica y decir, no sé si es que hay un Martin Tracy. O podrías estar en una categoría de creyente y decir, sí hay un Martin Tracy, lo sé. Hay más de 6 billones de personas en el mundo. Si conocieras el 1% de 6 billones, que no es cierto, ya que serían 60 millones, habrían algo como 5 billones 940 millones que tú no conoces. Y si dices, no conozco a Martin Tracy, nunca lo he visto, no sé nada en cuanto a él, no hay un Martin Tracy, ahí entiendes por qué la Biblia dice en varias ocasiones en los Salmos, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Disculpa mi honestidad. El decir no hay un Martin Tracy, o conoces a todas las personas que viven en el mundo y sabes que no existe, o eres un necio. Porque hay 5 billones 940 millones que no conoces, si es que conocieras a 50 millones. La mayoría son agnósticos. Se dicen conozco a 60 millones. Es cierto que hay 5 billones 940 millones que no conozco. Es posible que Martin Tracy pudiera existir, pero no lo sé. Así que eres sensible a eso y dices, soy agnóstico. Pues él vive en África Central, por eso muchos de ustedes no lo conocen. Yo lo conozco muy bien. He pasado tiempo con él, vivido en su casa. He hablado con él. Para conocer a Martin Tracy, solo tengo que conocer a Martin Tracy. Tú no tienes que conocer todo para conocer a Dios. Solo tienes que conocer a Dios para conocer a Dios. Hay bastante que tú no conoces. Y decía a los chicos en las escuelas, supongamos que recibes un mensaje que dice Martin Tracy te ha dejado $1.000.000. Y tu vida se facilitaría por eso. Así lo creerías tú. ¿Harías todo lo posible por encontrar quién es? Yo creo que sí lo harías. Y si hicieras todo lo posible por encontrar quién es, ¿no crees que buscarías dónde vive? Yo creo que sí. Por eso es imposible ser un ateísta y decir no existe Dios. Es innecesario ser un agnóstico. Porque aunque tú legitimes diciendo no sé si existe Dios, Dios está ahí para ser conocido. Ese es todo el mensaje de la Escritura. Si lo buscas a Él. Es totalmente ser un creyente.
Tú no tienes que saber todas las respuestas a las preguntas que se te hagan a ti como creyente. No tienes que eliminar cada otro tipo de entendimiento sobre el mundo. Solo tienes que saber que Dios existe porque lo conoces. Cuando lo conoces, has tenido experiencia con Él. La pregunta, ¿podemos comprobar que existe Dios?, es una pregunta incorrecta. La pregunta, ¿hay evidencia sobre Dios?, es una buena pregunta. Y en los pocos minutos que tenemos, hay tanto evidencia objetiva como evidencia subjetiva. Eso es que existen evidencias. La Escritura dice, los cielos declaran la gloria de Dios. Pero hay un elemento subjetivo aquí y no podemos eliminarlo porque es uno crucial. No estamos hablando de un acuerdo intelectual. Sí existe Dios, ya que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Ahora qué? Estamos hablando de un conocimiento experiencial y un encuentro con Dios. Porque Dios dijo a Jeremías en Jeremías 29, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Como ves, no es una habilidad de tu corazón la que te permite conocer a Dios. Es la disposición de tu corazón la que te permite conocer a Dios. Y si te encuentras en una lucha intelectual con Dios, no quiero ser irrespetuoso a ella, no es mi intención. Pero te pido que pienses si es un problema de disposición ante Dios. Si no quieres a Dios, nunca lo vas a encontrar. Y si Dios existe y Dios puede ser conocido, necesito conocerlo. Les decía a los chicos, si sea cual sea el nombre que usaba, Martin Tracy fue el ejemplo de hoy. Si Martin Tracy existe y descubres que ha dejado un legado para ti o que te dejó $1.000.000 para tu beneficio, ¿no crees sería bueno buscarlo hasta encontrarlo? ¿No quisieras ir a su casa, golpear a la puerta y decir, hola, soy yo y entiendo que me dejó $1.000.000, muchas gracias, ¿dónde está? Luego les decía, ¿por qué no hacer eso con Dios? Porque te diré lo siguiente, $1.000.000 es nada, absolutamente nada. Pero yo he venido para que tengan vida. ¿Estás buscando vida? ¿Estás buscando por una vida plena? ¿Estás buscando por una vida que va más allá de la tumba? Si vas a morir y serás enterrado, ¿estás buscando por algo que trascienda, algo que será suficiente para ti? Si tú quieres trascender, y te diré qué hacer. Busca a Dios. Y Él ha prometido que lo encontrarás. No porque es un tipo de cacería misteriosa. Como la búsqueda de un tesoro, donde sigues una pista, otra pista, y si eres inteligente eventualmente encontrarás el tesoro al final. No, solo si lo buscas a Él, ahí descubrirás que Él está buscándote a ti. Jesús dijo, he venido a buscar y rescatar lo que estaba perdido. Y cuando un Dios que busca está buscando por un pecador, y el pecador está buscando por el Dios que lo busca, no tomará mucho tiempo para que se conecten. Encontrarás que Él es real. Y si me dices, ¿puedo comprobar que es Dios? La respuesta es no, pero si te digo que no puedes desaprobar a Dios frente a mí, como no puedes desaprobar a mi mamá. No conoces a mi mamá, ella está en el cielo y no la conoces. Pudiste venir y decirme todo tipo de teorías conspiratorias acerca de mi mamá. Podías decir que yo era adoptado. Podías decir eso y pasar la voz, regarlo por las calles, restregármelo en la cara y decir que ella en realidad no era mi mamá. Podías venir con todo tipo de cosas, pero yo sé, porque fui criado por ella. Y así es cuando conoces a Dios. Y los escépticos pueden burlarse y reírse de ti y presentarte todo tipo de teorías conspiratorias de por qué el mundo existe. ¿Por qué tú existes? Porque tú sabes lo que sabes, porque Dios Él mismo se hace conocer a nosotros. Y este es el inicio de la jornada que vamos a emprender en los siguientes estudios aquí en Génesis capítulo 1, 2 y 3. El inicio de esa jornada es Dios en el principio. Si lo quitas a Él, la creación en el principio, no tiene sentido. Dios en el principio. El autor no nos da explicación, no introducción. Él básicamente nos dice, tómalo o déjalo.
Pero tú eres inteligente para tomarlo. Dios en el principio, Dios que Dios creó. Por lo tanto, lo que tú eres, lo que el mundo es, lo que te rodea, lo que el futuro es, viene de Dios. En el próximo estudio veremos lo que sigue. Dios en el principio creó. Si no conoces a Dios en este día, tal vez dijiste, soy agnóstico sobre Martin Tracy, podría ser agnóstico en cuanto a Dios. Es imposible ser un ateísta, es innecesario ser un agnóstico. Es muy razonable ser un creyente, el ser un teísta. Si eres un agnóstico, no lo sabes. Dile, Dios, quiero ser absolutamente honesto y te motivo a que seas absolutamente honesto. Si no lo sabes, no pretendas. Dios, y no sé. No lo sé. Tal vez vas a una iglesia, has aprendido todo el lenguaje, has asistido por años, has aprendido las palabras, pero en el fondo no lo sabes. Porque es más fácil aprender el lenguaje que obtener la vida. Tú también puedes decir, Dios, en realidad no lo sé, quiero saber. Y vas a descubrir al Espíritu Santo, quien es un testigo para tu espíritu. Habrá una revelación interna que Dios te da, que Él es real, que Él te ama. Él está a cargo. Y verás a todo lo demás con una luz diferente. Te agradecemos por ver Vive la Verdad. Tú eres la razón fundamental de nuestro ministerio y por eso deseamos escucharte y saber de ti. Comparte tus comentarios, testimonios y peticiones de oración a través de nuestra página de internet, vivelaverdad.com, donde también encontrarás más videos y recursos de Charles Price que te ayudarán a continuar en tu crecimiento espiritual. Comunícate a vivelaverdad.com.